podríamos proponer que el segundo Congreso de Pendones sea aquí en Zamora, porque a lo mejor ver desfilar los pendones a orillas del Duero creo que tiene que ser un auténtico espectáculo. Así que, pues no sé, yo a las instituciones que están presentes, por mi parte yo me brindo a liderar y a dirigir ese congreso, como hice en la primera ocasión, y en este caso, pues si ustedes recogen el guante, pues el año 2026, el año que viene, pues podría ser una buena ocasión para que Zamora acogiera este acontecimiento y toda la sociedad zamorana pudiera disfrutar no solo de los pendones leoneses, sino de los pendones zamoranos, los alcaldes de Argañín y de Sayago. Ahí va, yo se lo lanzo. De todas maneras, antes de nada, el guante ese de hacer el segundo congreso aquí, la Asociación de Pendones de Reino de León lo recoge. Yo cojo el guante en nombre de la Fundación Caja Rural, cojo el guante también y digo que hablaremos con quien tengamos que hablar, pero nos parece extraordinario que ese próximo congreso se celebre en Zamora, así que yo por parte de la entidad cojo el guante y digo que sí, que vamos a estar y que vamos a apoyarlo y que vamos a intentar entre todos echar una mano, porque yo creo que es muy importante preservar este tipo de tradiciones, así que... Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora. Saben que hoy la conferencia versará sobre el patrimonio cultural inmaterial, los pendones de Sayago en Zamora. Solamente tenemos palabras de agradecimiento a quienes hoy nos acompañan, ¿no? A Jorge Martínez Montero, a Carmen Tapia del Arco. Por supuesto, también queríamos hacer una mención especial a los alcaldes que nos acompañan hoy. Y también, por supuesto, hacer al alcalde de Fariza, al alcalde de Argañín, por supuesto a Miguel Alejo, nuestro diputado provincial, y también, por supuesto, hacerle una mención especial a Luis, al presidente de la Asociación de los Pendones del Reino de León, que está hoy aquí con nosotros, al que también agradecemos muchísimo que nos acompañe, y agradecer también públicamente también a Luis Pedraza. Gamones, torregamones, gamones, torregamones, Fresnadillo y Abelón. Se juntaron cuatro pueblos para matar un ratón. Y era de Tudera la moza bailadera, y era de Zafara la moza que bailaba, y era de Argañín el mozo bailarín. ¡Hey! Hoy estamos ante la presentación de este libro, Nuestros Pendones. Nuestros Pendones es un libro que aglutina las conferencias y las investigaciones que tuvieron lugar en un congreso que se celebró entre los días 11 y 13 de abril del 2024 en la ciudad de León. Fue precisamente ese congreso en el que se dieron cita numerosos especialistas del campo de investigaciones pues muy variopintas. Tienen que entender que los pendones son elementos esencialmente muebles, tangibles, pero que están dentro de una tradición inmaterial. Esto complicaba bastante hasta el punto de que el hecho de que se dieran cita a especialistas en este campo pues fue complicado porque había gente aficionada al mundo de los pendones, pendoneros, pendoneras, había instituciones, había asociaciones, había investigadores que habían tratado el ámbito de los pendones, pero que todo eso confluyera en un congreso y que el resultado fuera positivo, realmente fue un reto. Y desde la asociación la verdad que tomaron a buen grado este reto y muestra de ello, como les digo, es esta publicación. En la publicación se recogen precisamente la trascendencia y el papel histórico y social que tienen los pendones, así como las labores de inventario, de catalogación y de restauración que desde hace décadas se estaban llevando en este tipo de inmuebles. Mientras voy hablando, les van pasando algunas imágenes que ilustran la publicación, algunas de ellas inéditas y que conforman la enorme tradición que el elemento tan característico de los pendones ha tenido y tiene, por supuesto, en numerosas rogativas, procesiones, ceremonias civiles y religiosas en las demarcaciones del antiguo Reino de León y, por supuesto, en lo que es actualmente provincias limítrofes a la provincia leonesa. En este foro de debate se dieron cita, como digo, especialistas de muy diversa procedencia y un primer gran epígrafe que recopila dicho libro parte de la importancia de estos símbolos de identidad e idiosincrasia de nuestros pueblos. Me tocó capitanear una investigación vinculada al campo de los pendones
Y de alguna manera había que rastrear las fuentes. Esas fuentes se encuentran en los archivos y ahí es donde durante pues, prácticamente una década tuve que ir vaciando protocolos notariales, encontrando contratos entre los bordadores o brosladores, que eran los que realizaban esos pendones. Les comento brevemente. Los bordadores de esos pendones eran grandes artífices a los que se les encargaban la ejecución textil del pendón. También se encontraba el tallista o el ebanista al que se le encargaba la ejecución de la propia vara. En aquella época, y hablamos ya de finales del siglo XVI, en torno al año 1570-80, se documentan los primeros pendones de cariz esencialmente religioso, pero que luego se adueñarán la sociedad civil de esos pendones y formarán o estarán dentro de esa enorme tradición. Esos contratos nos muestran, por ejemplo, las medidas de los pendones, cuánto medían, los colores, las tonalidades que tenían. Nos hablan también del importe. Para que se hagan una idea, un pendón podía llegar a costar en torno a 1.200 reales y un retablo principal de una iglesia en el siglo XVII, aproximadamente mediados del siglo XVII, costaba más o menos unos 1.600, 1.800 reales. Por tanto, estamos hablando de unas piezas que tenían una enorme consideración. Cuando nosotros visitamos ahora mismo un templo religioso, lo vemos despojado de todo tipo de objetos litúrgicos que decoraban precisamente las paredes de esos templos religiosos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas de esas paredes estaban decoradas con objetos textiles. Las sayas, los tapices, decoraban el interior de las iglesias. Iglesias, evidentemente, que contaban con un apoyo importante de labor de promoción, de personalidades de renombre. Pues de la misma manera que se encargaban esas piezas textiles y que además tenían un importante costo económico, también se encargaban estos pendones. Eran sufragados por el pueblo, que hacía en ocasiones especiales una colecta para poderlos pagar. El mayordomo de la fábrica encargado recopilaba ese dinero e incluso hemos encontrado citas en las que se tienen que alquilar o vender fincas comunales para poder hacer frente al pago de esos pendones. El concejo, como vara y exponente de las demarcaciones territoriales, sufraga y empieza a sufragar a partir, sobre todo, de bien entrado el siglo XVII, el costo y el pago de estas piezas. En el libro van a encontrar también investigaciones por parte de otros especialistas, como Alejandro Valderas, que nos habla un poco, él fue el pionero en el campo de los pendones, de la trayectoria que ha sufrido el estudio de los pendones durante 4 décadas. A partir de ahí, el filólogo Antonio Barreñada nos expone la importancia del reconocimiento como bien de interés cultural de los pendones concejiles. Precisamente se cumplían 5 años de la declaración de bien de interés cultural de esos pendones, y con motivo de esos 5 años de la declaración y de los 20 años que cumplía la Asociación Cultural Pendones Reino de León, se produjo el desarrollo de este congreso. El otro núcleo del libro está vinculado a la importancia histórica de los pendones. Saben que los pendones tienen un origen militar y es precisamente Luis Orando quien analiza la importancia de estos pendones en los focos de burgaleses, conquenses y leoneses, con los pendones de la Catedral de Cuenca, de las Navas de Tolosa o del famoso pendón de Baeza de la Colegiata de San Isidoro, en León. Y llegamos precisamente a lo que a todos ustedes les interesa y a mí me apasiona, que es precisamente la irradiación de los pendones hacia otras zonas limítrofes de León. Y es ahí donde Carmen va a tomar la palabra, porque precisamente el patrimonio cultural inmaterial y el caso de los pendones de Sayago en Zamora, la romería de la Virgen del Castillo, engloba un estudio novedoso, muy relevante, de la que Carmen nos va a hablar a continuación, y junto a los pendones históricos en la Ribera del Duero del historiador Daniel Sanz, conforman el núcleo y la radiación, como les digo, de estos elementos textiles. Para finalizar, y acabo, el libro se completa con 2 estudios vinculados a la conservación y la restauración de los pendones. ¿Cómo se tienen que conservar? Tenemos que entender que el pendón es un elemento mueble y que tiene un uso. Y así tiene que ser, se tiene que utilizar, se tiene que desfilar, como están viendo en las imágenes. Algunas de ellas pertenecen precisamente al acto cumbre del Congreso, del que les voy a hablar a continuación y con el que voy a acabar. Y para poderlos conservar en condiciones óptimas, los especialistas, en este caso Iván del Arco y Verónica García, jefa de restauración de la Real Fábrica de Tapices, nos hablan de cómo esos pendones como patrimonio textil se tienen que conservar en condiciones óptimas como elementos básicos y dentro de unas metodologías adecuadas. El broche de oro de ese congreso fue precisamente el desfile que el día 13 de abril tuvo lugar en la ciudad de León, de la que luego veremos un pequeño documental.
Y nada más, agradecer, por supuesto, al periodista Fernando Ónega, que prologa el libro muy amablemente y que tilda él mismo de Enciclopedia del Pendón Leonés a esta humilde contribución. Y, por supuesto, agradecer yo siempre digo, a la esencia de los autores de estos libros. No somos nosotros. Nosotros somos meros transmisores de este elemento de cariz inicialmente material y de trascendencia inmaterial. Mi agradecimiento va precisamente a los artífices de que esas tradiciones se mantengan, a todos ustedes, a los pendoneros, a las pendoneras, que con todo el esfuerzo, con esa unión, esa fuerza y ese equilibrio, son capaces de mantener viva la tradición. Luchemos por lo nuestro, luchemos por la tradición de nuestros pueblos y, por supuesto, seamos capaces de defenderlo y de llevarlo a lo más alto. Les voy a ceder la palabra a Carmen Tapia, que muy amablemente pues, nos va a deleitar con la importancia de esa irradiación hacia la comarca de Sayago y la importancia de los pendones en la romería de la Virgen del Castillo. Empezamos con la romería. Yo no sé si todos los que estáis aquí sois de Zamora, si conocéis la romería, pero por si hay alguien que no la conoce, Sayago, pues allí tenemos la romería de la Virgen del Castillo, que antiguamente se llamaba la romería se llamaban las procesiones. Esta romería, los primeros datos que tenemos escritos son del año 1611, que es cuando aparece el primer libro de la cofradía. Pero la talla de la Virgen está catalogada por patrimonio en el siglo XIV. Y la ermita que veíamos anteriormente, esa ermita data del siglo XII. Es verdad que ha tenido muchas modificaciones. Todo esto nos hace ver que la romería antes del año 1611 tenía que existir, porque antes se sabía que no se hacía una ermita, un lugar, si ya no había habido el milagro y si ya no había una peregrinación hacia ese sitio. Era cuando se hacían las peregrinaciones, cuando se iban construyendo las ermitas. Y la talla de la Virgen nos pasa lo mismo. Si está catalogada en el siglo XIV, es imposible que la cofradía fuera anterior a la talla. Las cofradías también se crean una vez que las peregrinaciones se dan. Por lo tanto, esta romería es anterior al año 1611, pero como bien decía Jorge, documentalmente es lo que tenemos. Es el año que podemos datarla, del 1611, que no es una cifra para despreciar en años, porque es una romería que no se ha ininterrumpido nunca, excepto en el COVID, que hubo que pararla, pero no ha habido interrupción. Ese fue uno de los motivos por los que se puede dar como de interés turístico regional, porque exigen que haya una continuidad en el tiempo, que tenga antigüedad, que atraiga personas. Entonces, toda la romería se desarrolla en un entorno similar a este, y esta es una imagen, yo para mí, muy bonita y muy característica, porque se ven todos los pendones cuando van a llegar a la ermita. Y es una imagen que refleja, y bueno, se puede apreciar la cantidad de gente que va. Podéis ver, es una romería que lleva la imagen de la Virgen, pero además de los pendones, que son 8 de las 8 localidades que intervienen hoy en día, salen las pendonetas también de cada localidad, pero salen cruces procesionales que están catalogadas por patrimonio, algunas de ellas, y salen las imágenes de los crucificados también. Es una romería que tiene mucho. Lo que pasa es que el libro, esto era solo de pendones. Entonces, aquí lo que vamos a ver es la parte relativa a pendones y pendonetas. Yo ya lo he ofrecido, si algún día se quiere, un día hablamos de la romería con todas las cruces procesionales, con todas las pendonetas, con todo el protocolo que tiene, que es una romería que para ser de pueblos pequeñitos, el pueblo, uno de los pueblos que interviene aquí, tiene, me parece que son censados 27 habitantes y el mayor me parece que son como 177 o así, 175, aquí están los alcaldes que luego me lo pueden decir exactamente, pero son pueblos muy pequeñitos que han conseguido mantener esto desde el año mínimo 1611. Creo que esto es de un aplauso grande porque ayuda la de los pueblos. No ha habido más ayuda.
Y ahora empezamos con el tema de los pendones. En esta imagen veis unos poquitos de pendones en el transcurso de la romería. Como veis hay paraguas, pero es por el calor. Es tremendo algunas veces. Ahora vamos a empezar a ver los pendones. Los pendones de Sayago tienen una característica. Todos miden una altura de 9 metros de mástil y tienen 7 metros de lienzo. Todos tienen una encomienda, que es el escudo bordado, que todos hacen referencia a la parroquia o a los santos a los que está dedicada la parroquia. Luego, en alguno tenemos particularidades que iremos viendo. Y todos se rematan con la copa del pendón, que es una copa que también veremos hasta cómo se hace. A diferencia de los pendones que hay en León, los pendones de León llevan, la mayoría de ellos, aunque algunos llevan un arreglo floral, la mayoría llevan una cruz. Los nuestros no, los nuestros llevan todos la copa del pendón, porque la cruz la llevan las pendonetas, que también se llaman pendonas, pero queda un poco más feo. Y mirad, aquí veis, el primero están ordenados por orden alfabético para que no haya ningún problema. Este es el pendón de Argañín. Como veis, aquello es la encomienda, que es, digamos, el escudo que va en el medio, como podéis ver en esta imagen. Esta es la calle después de esta romería se llama la romería de las procesiones, porque tiene 3 procesiones. La procesión de la despedida, que se hace el día anterior a la romería. La procesión del encuentro, que es cuando el pendón de Fariza va a recibir a todos los pendones participantes, a cada uno a un punto de encuentro, y luego tiene la romería. Por eso se llamó siempre las procesiones. Entonces, una vez que se van recogiendo todos los pendones, que se le ha dado la bienvenida al encuentro, se estacan en la calle Fermoselle. Se van poniendo y allí aguantan estacados hasta que comienza la romería. Bueno, pues como podéis ver, la encomienda del pendón de Argañín está dedicado a San Pelayo, que es el patrón de la iglesia que tienen. Este es el de Badilla. Esta encomienda creo que es la única que es horizontal y está bordada, tiene mucho bordado, pero está toda bordada en unos tonos muy claritos. Es un poco difícil de ver, pero es una encomienda muy bonita. Este es el de Cozcurrita. Mirad, en Cozcurrita veis la fecha del año 2014, que es la fecha en la que se renovó este pendón. A medida que se van renovando, se le va poniendo la fecha para tener ya saber la fecha exacta en la que se renueva el pendón. Los pendones siempre se renuevan antes de que termine la vida. Como ha comentado Jorge, estos son elementos que se terminan por uso, por paso de tiempo. Entonces, lo que se hace es replicar. Esto antes lo hacían las mujeres, las costureras de cada pueblo, hacía el suyo. Ahora ya se hacen a máquina, pero esto, con las dimensiones que tiene, tenía una labor muy grande. Se hacen, si podéis observar en algunos, vais a ver que es un trozo del mismo lienzo recortado donde se borda, porque por las dimensiones es imposible bordar directamente en la tela del pendón. Entonces se hace en la misma, se coge otra parte y se borda, y luego se cose. Este es el pendón de Fariza. Este pendón es el único que hace referencia a algo más que a la parroquia. Si veis, tiene el puente, tiene un menhir, tiene la ermita de la Virgen del Castillo y tiene a los pendoneros con los pendones blancos. Como veis, están hechos, los bordaron en blanco. Y es el único que hace referencia a otros elementos que no sean de la parroquia. Este es el de Mámoles. Aquí tenéis el de Palazuelo, que veis, este también tiene la fecha, si lo veis abajo en pequeñito, tiene el año de 2014, que es el año de la renovación del pendón. Este es el pendón de Tudera. Como veis, cada uno, la encomienda es totalmente distinta. Los pendones son iguales todos, pero la encomienda cada uno es distinta. Este es el pendón de Zafara. Este pendón tiene una particularidad, y es que es el único que tiene las 4 esquinas bordadas.
Lo veis, aquí lo veis, aquello es, digamos, en la parte central, y mirad, eso es cada esquina, como lleva las esquinas. Es el mismo motivo en las cuatro esquinas. Entonces, aquí lo que quería que vierais es cómo llevan, él es el pendonero, y si veis, la persona que está con la cuerda son los cordeleros. Cada pendón lleva 3 cordeles, 3 cordeleros. Entonces, veis el cordelero delantero y uno de los laterales. Por el otro lado hay otro cordelero, y es la persona que lleva la cuerda. Los cordeleros juegan un papel muy importante porque son los que le dan el equilibrio al pendón. El pendón son 9 metros y ahora vais a ver los aparejos que llevan. Entonces, el correaje que llevan estos pendones no lleva vaso. Los pendoneros sujetan a base de brazo y equilibrio, porque va apoyado en una tira de cuero, pero va apoyado, no va metido. Entonces, la función de los cordeleros es muy importante para garantizar esa estabilidad. Mirad, aquí veis, aquello de allí son los cordeles. El cordel delantero mide 22 metros de largo, para que os podáis hacer una idea de las dimensiones. Y los laterales, que es el de aquí, miden 14 metros cada uno. Y es lo que necesitan los pendones para poder garantizar el equilibrio. Y estos son 2 modelos que hay del correaje que se ponen a tipo bandolera los pendoneros. Como veis, no llevan vaso, es una tira de cuero que la giran y al girarla, es ancha, al girarla apoyan. Y lo demás es cuestión de brazos y equilibrio. Es lo que tienen. No tienen ayuda ninguna. Por eso, antes es una cosa muy curiosa. Hace años a los pendoneros los iban adiestrando el día de... ¿Cuál era? El lunes de Pascua. Porque era el día que se iba a buscar la Virgen a la ermita y se venía con ella al pueblo, y en el pueblo esperaba hasta la romería. Y en ese tiempo practicaban, todos los futuros pendoneros practicaban, y eran luego las personas mayores las que le daban el visto bueno si podían portar el pendón en la romería, porque caer el pendón entonces era algo terrible e inasumible. Ahora sigue siendo feo y sigue siendo pique entre pueblos, pero es más, se lleva de otra manera ya. Mirad, este es el mástil, son 9 metros. Esta foto la hicieron justo unos días antes de la romería, cuando, si veis, el lienzo está allí, cuando lo iban a vestir. Estos mástiles al principio eran de madera de negrillo, pero esta madera le daba un peso demasiado alto a los pendones y hacía que los pendones se situaran en torno a cerca de 70 kilos. Entonces se necesitaba mucha gente para hacer el recorrido de la romería. Ahora lo de la despoblación nos está viniendo muy mal y los dolores que tenemos todos, entonces ha habido que aligerar un poco ese peso. Y ahora se hacen en madera prensada, pero así todo los pendones están en 45-50 kilos, que es un peso para llevarlo por la romería importante. Mirad, y esta es la copa del pendón. Allí tenéis los pendones ya vestidos. ¿Veis? Ahí ya veis los cordeles, cómo están colocados. Cada pendón tiene sus cordeles. Los cordeles salen de la copa del pendón, de la parte alta, y los tienen que colocar de una forma muy equilibrada para que luego puedan moverlos bien. La copa del pendón está hecha con, allí se llama el carrasco del diablo, es el rusco. Entonces es una planta que crece en la zona de Sayago, donde hay encinas y robles. Se cortan tallos de la planta, se juntan en ramilletes y se van poniendo alrededor de la copa. Todo eso se ata con cordeles y luego se va rellenando la copa con más ramilletes para darle frondosidad. Y luego, como habéis visto, se redondea a la antigua usanza con unas tijeras de esquilar. Se sigue haciendo así. Esto es otro tramo de la romería donde veis un grupo de pendonetas.
Estas son las pendonas que salen en la romería. Sale una por cada pueblo. Los pueblos tienen más, bueno, hay pueblos que sacan más de una, pero aquí solo vamos a ver una de cada pueblo, que es, digamos, la más representativa. Y si veis lo que os comentaba antes, detrás van las cruces procesionales, detrás de las pendonas. Van los pendones, luego salen las pendonetas, luego salen las cruces procesionales, detrás salen los crucificados y cierra la imagen de la Virgen, cierra la romería. Todas las pendonas que hay en Sayago utilizan los colores litúrgicos, a excepción de la pendona de Mámoles y de la pendona de Palazuelo. Y todas ellas están hechas en tela de damasco, excepto la pendona de Palazuelo, que está hecha en tela de raso. Ahora os vamos a enseñar una de cada uno. Mirad, esa es la de Argañín, que así podéis ver. Y nuestras pendonas, como veis, son muy parecidas a lo que tienen los pendones en León. Sale la bandera, la pendona, con la cruz arriba. Por eso los pendones de aquí llevan la copa, porque ya la cruz la llevaban las pendonas. Ahí tenéis la de Badilla, aunque puede parecer un poco así para medirlas. Tuvimos que tumbarlas en el suelo para poder medirlas y hacerle las fotografías bien. Esa es la de Cozcurrita, ahí tenéis la de Fariza. Esta pendona se renovó, si lo veis abajo, no sé si lo apreciáis bien, en el año 2014, en el año que se renuevan algunos de los pendones. Y ya también se le añade la fecha de renovación para saber en qué año se renuevan. Mirad, esta es la de Mámoles, que no tiene colores litúrgicos, pero lleva la cruz igual. Y esta es la de Palazuelo, que esta, además de no tener colores litúrgicos, está hecha en tela de raso. Todas las demás son en tela de damasco. Y esta es la imagen, este es el final de la romería. Aquí es cuando la Virgen llega a la ermita. Se juntan todas las pendonas y los pendones y le hacen un pasillo a la Virgen para que entre a la ermita. Ahí se toca el himno nacional. Estos pendones que veis aquí son los pendones portugueses, que siempre nos acompañan. Los nuestros están más atrás y los pendones están por el otro lado. Los pendones no pueden estar juntos a la entrada de la ermita porque son muchos y necesitan mucho espacio. Sobre todo si hay momentos de aire, es un poco... Entonces hace falta que los pendones salgan, pero todo son pendonetas que rodean y le hacen un pasillo a la Virgen y entra. Y con esto hemos hecho una brevísima explicación de lo que es la romería, de los pendones que tenemos allí. Yo desde aquí os invito a todos los que no los conozcáis a que vayáis porque merece la pena. Es impresionante ver aquello. Y ver los pendones impresiona, las pendonetas, pero ver las cruces procesionales que hay, ver la talla de la Virgen, de verdad merece la pena verlo. Zamora tiene muchísimas cosas de tradición para vender, para tirar de ellas, vender en el mejor sentido, para tirar de ellas adelante, y son cosas muy antiguas y... Yo creo que solo hace falta creérselo un poco, que aquí hay muchas cosas y mucho potencial para continuar y para seguir adelante. Nosotros venimos en estos acontecimientos recordando siempre que en el paraje del Pastor, en tierra de citas históricas, Monsalves y Mazariegos, entre vestigios de diferentes civilizaciones y en la Lusitania de Viriato, en ese paisaje de embrujo celebramos la romería de la Virgen del Castillo o de los pendones viriatos. Pendones que son característicos de nuestras culturas, han enraizado muy fuerte y es muy difícil que cualquier habitante de la zona de nuestros pueblos, esté donde esté, ese día no busque sus vacaciones para estar con nosotros en el desfile de la romería. Una señal de identidad en referente en el sentimiento de unidad como pueblo. En otros tiempos fueron símbolos de guerra y hoy evidentemente son símbolos de paz.
Somos, evidentemente, comarca de Sayago, allá junto al Duero, pero tierra de mucha humanidad, de hombres amantes de sus tradiciones, de personas que redoblan esfuerzos para que nuestras pequeñas cosas se trasladen en el tiempo, marquen ritmo y en memoria de tantos y tantos que la trabajaron con fuerza y con entusiasmo, con fe. Recogemos ese testigo, lo hemos recogido y le damos más ámbito de proyección y de futuro, para que este impulso se traslade en el tiempo y permanezca en el futuro. También queremos recordar un momento de nuestra pequeña historia, 1611, que antes dijeron aquí, Mamen, de nuestra cofradía. Anteriormente había habido otra cofradía que había desaparecido, los papelitos habían desaparecido y se constituye esta nueva cofradía en el 1611 y se ratifica en el año 1600, quiero recordar, 30. Fecha de su aprobación de las ordenanzas. La cofradía estaba bien organizada y su fuerza se extendía en gran parte de nuestra comarca. Podemos hablar de cualquier pueblo de la comarca de Sayago que esté al margen de esta romería. Es muy difícil de encontrarlo. El ámbito territorial era muy fuerte. De tal manera que las ofrendas que se hacían las depositaban en una zona en la entrada del pueblo que llamamos las paneras actualmente, y tenían que quitar la cubierta del edificio para poder depositar las ofrendas que le traían a la Virgen del Castillo. En estos tiempos los pendones también nos acompañaron de Gamones, de Muga, de Freno de Sayago, de Almeida también, que estuvo algún tiempo con nosotros, de Cibanal, y también de la vecina Portugal, de Cercio y Freisosa. Estos nos han acompañado, nos siguen acompañando de cuando en cuando también. Tomás Garnacho, que habremos oído de él todos, en el año 1878, cuando en Fariza, que está en la raya con Portugal, lo leo al pie de la letra por lo que dijo, se hace la fiesta de la Virgen del Castillo, viene mucha gente. Gente de aquel reino en procesión y cada pueblo de los de allí se reúnen. Lo mismo los de Portugal que los de Sayago elevan en honor del general un pendón que se llama pendón viriato. Esto lo decía pues alguien que evidentemente se preocupó muy mucho por las tradiciones, por las costumbres y por la cultura de los pueblos de nuestra provincia. Hoy celebramos encuentros con los pueblos de Argañín, de Badilla, de Cojurrita, de Fariza, de Mámoles, de Palazuelo, Tudela y Zafara. Una mezcla de símbolos paganos de la fe cristiana en un destacado hermanamiento. Nunca ha habido conflictos, sino aglutinados todos en torno a la Virgen del Castillo. La mezcla estaba clarísima, diferenciada, el pagano con el mundo cristiano, pero en definitiva una sintonía perfecta de comunicación, lógicamente, de hondos sentimientos. Pues en estos momentos sientes la necesidad, lógicamente, de estar. Cuando ves que el pueblo reacciona y está contigo y quiere conservar este tipo de tradiciones, no cabe duda que el esfuerzo de cada individuo, de cada persona, es fundamentalísimo. ¿Y dónde celebramos esto? ¿En qué paraje? ¿En qué sitio? Pues también leo una frase de Miguel de Unamuno, en la que, visitando los Arribes, el Arribanzo en aquel entonces, o las Arribas en Salamanca, decía algo así como lo siguiente: el paisaje más bello, más agreste y más impresionante de España entera. Esto lo decía Miguel de Unamuno. Creo que no desacertó. El paisaje que tenemos en la zona es altamente impresionante y sin lugar a dudas muy, muy atractivo. A las 5 de la tarde, siempre y puntualmente, hacemos el desfile a la campa de la ermita y en torno a 7 y media, 8 nos regresamos y vamos despidiendo a cada pueblo en un lugar determinado. Esos lugares tienen un nombre: la Puente del Puerto, donde se va Badilla, Cojurrita y Argañín. Allí les despedimos hasta el próximo año, deseándonos lo mejor de lo mejor. En la Fontanica, una zona donde despedimos a un pueblecito que se llama Mámoles. En el Humilladero, que es la zona del cementerio, despedimos al Palazuelo. Y en las Paneras, es el lugar donde ofrendaba a la Virgen las ofrendas que ellos traían, despedimos lógicamente a Zafara y a Tudela. Es evidente que la satisfacción radica en el esfuerzo, y es el esfuerzo de todos y de cada uno que tenemos que aportar para mejorar la realidad y seguir buscando caminos
para construir y, por supuesto, para mejorar. Tenemos que agradecer a Argañín y Fariza, al conjunto de autoridades que han estado aquí y que además en su día potenciaron y estuvieron muy al lado de esta romería, como el caso de Jesús, que era en ese caso diputado de Cultura de la Diputación Provincial, y luego lógicamente la presencia que hemos tenido, declaración de interés turístico, etcétera, etcétera. Pues este agradecimiento especialmente también a Caja Rural, que ha puesto un empeño grande en este evento. A todos vosotros, muchísimas gracias. Y cedemos la palabra a Luis Bandera, que es el presidente de la Asociación Cultural Pendones Reino de León. Cuando quieras, Luis. Yo lo primero que quiero decir es que los pendones aparecieron en un trabajo de recuperación de 20 años. No nos levantamos un día por la mañana y están todos los pendones ahí, los que nosotros tenemos catalogados en la provincia de León, que son algo más de 600. Pero que no asuste el tema, porque está clarísimo que donde había junta vecinal, lo normal es que hubiera pendón. Y León tiene 1.234 juntas vecinales, con lo cual estamos prácticamente a la mitad. Y estamos muy cercanos. Yo os tengo que decir que seguramente, y ahora veo la composición de la gente que está a la presentación de este libro, y veo, cómo no, mayoría de mujeres. Pieza fundamental, al menos en León, y estoy seguro que en Zamora también, en la recuperación de los pendones en lugares que nunca hubiéramos imaginado. Y eso lo tenemos que reconocer los hombres, una vez más. O sea, si tú le preguntas a un hombre en cualquier casa de Zamora, de León, de Palencia o de Santander, oye, ¿te acuerdas aquel mantel que había de...? ¿Qué me dices del mantel si no tengo ni idea de qué es? Pregúntaselo a la mujer que lo sabe. Y esa fue pieza fundamental en la recuperación de los pendones. Por lo tanto, acabamos de recuperar, además, que bueno, se centró el tema en una romería que es fundamental, como nosotros la de Castrotierra o este tipo de cosas, pero se acaba de recuperar el pendón de Monbuey, justo en el archivo diocesano de Astorga. Apareció la referencia de que estaba ahí. Estoy convencido de que hay muchos más que recuperar. Nosotros tenemos una asociación que se creó en el año 2004, que hoy agrupa a 1.625 pendoneros de León, de distintos pueblos. Nos cabe el orgullo de ser la asociación más grande de Castilla y León, y que seguimos creciendo. Y yo haría un llamamiento, de todas maneras, antes de nada, el guante ese de hacer el segundo congreso aquí, la Asociación de Pendones de Reino de León lo recoge. Con los esfuerzos que tengamos que hacer. Y le estaba diciendo antes a los alcaldes y a nuestro amigo Alejo, que hay un anuncio en televisión que lo resumen casi todos. ¿Sabéis ese señor que coge una ramita y la rompe? Si fueran 4 o 5 ramas ya se rompe peor. Vamos a ir unidos, y cada pueblo que recupere el pendón, que sea para unir a ese pueblo, que era el sentido que daban los concejos. La unidad de ese pueblo identificada con un pendón. Que una, porque si sirve de discusión y de enfrentamientos, es mejor no recuperarlo, dejarlo dormir ahí, que ya bastantes problemas tenemos como para sacar alguno más. Quiero hacer otra referencia, la última, a que por qué los pendones llevan la cruz. Y es una razón bien sencilla. Recién terminada la Reconquista, los pendones se meten en las iglesias. ¿Por qué? Porque eran en los únicos lugares que cabían. Pero está claro, para mí por lo menos, que si fuera un símbolo absolutamente religioso, ¿qué parroquia grande no tendría un pendón? Pues no lo tiene ninguna. Por lo tanto, civil. Pues llevaban la cruz porque en las procesiones, y lo explicaste muy bien, Carmen, que empezó una discusión entre el poder civil y el poder eclesiástico. ¿Quién sale primero en las procesiones? ¿La cruz o el pendón? Vaya discusión, ¿eh? Nuestros antepasados, que con menos medios tenían que utilizar mucho más la cabeza, dijeron, pues no hay ningún problema. Al pendón le ponemos una cruz. Solucionado el problema, porque todos llevaban flores que iban en el avance de la Reconquista. Por lo tanto, hay cosas tan sencillas de ver que, como decían, es trasladarnos un poco a qué pensamiento tenían nuestros antepasados y mantenerlo. Y un buen pendonero, cierro diciendo que tiene 3 cualidades: fuerza, unidad y equilibrio. Fuerza para levantarlo,
unidad para transportarlo y equilibrio para que no se caiga. Si esas virtudes las trasladamos a la sociedad actual, qué mejor nos iría. Y decir que yo no pude estar en el desfile del Pendones por otros compromisos. Los de Zamora creo que liasteis una buena fiesta, que es de lo que se trata. Y termino diciéndoos que aquí tenéis la Asociación de Pendones para la recuperación de pendones. Vendríamos a los sitios, bueno, pues es en el archivo diocesano, en los libros de fábrica de las iglesias, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Hay una ficha que este año se modernizó más, y aquí nos tenéis para lo que necesitéis. Zamora, estamos aquí al lado. Sobre todo somos buenos vecinos. Y ya lo de Reino de León, cada uno que piense lo que quiera. Gracias a la asociación, el que reciba de buen grado la iniciativa. Ahora yo creo que simplemente es ponerse a trabajar, y si las instituciones colaboran, pues por supuesto de buen grado. Y vamos por supuesto a dejar paso a Luis Pedraza para que nos amenice, y al que agradecemos especialmente el que esté hoy aquí con nosotros. Y qué mejor broche de oro para la jornada de hoy que la presencia de Luis. Así que... Dice: esta noche ha llovido, mañana hay barro. Everybody. Esta noche ha llovido, mañana hay barro. Pobre del carretero que va en el carro, quítate, niña, de ese balcón. ¿Por qué? Porque si no te quita ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de mis amores. Dicen que los pastores huelen a cebón. Dicen que los pastores huelen a cebón. Pastorcita es mi novia y huele a romero, quítate, niña, de ese balcón. Fuerte todos, porque es... Toma ya. Porque si no te quita ramo de flores, llamaré a la justicia que te aprisione con las cadenas de... Dicen que los pastores huelen a lana. Dicen que los pastores huelen... Muy bien. Dicen que los pastores huelen a lana. Pastorcito es mi novio y huele a retama, quítate, niña, de... ¿Por qué? Porque sí. Muy bien. Porque si no te quita ramo de flores, llamaré a la justicia que... ¡Que sí! Un aplauso fuerte. Bien cantado. Muchísimas gracias. Esto es el podcast de la Fundación Caja Rural de León, Valladolid, Zamora.